tardes. Hoy vamos a jugar a un pequeño juego. Se llama El teléfono descompuesto. Yo me acerco a uno de vosotros, le digo una frase al oído. Se la dice el siguiente al otro, y así sucesivamente. Cuando llevemos 30 personas, el mensaje que yo había dado en un principio no tiene nada que ver. Estará totalmente modificado. ¿Habéis jugado alguna vez a ese juego? Perfecto. Observemos pues casos como, por ejemplo, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Más de medio mundo cree en un mismo Dios, descrito en unas mismas escrituras. Pero sin embargo, en cada lugar, cada persona las adapta a su forma. De ello, podemos observar que hay 3 religiones predominantes en el mundo que basan todas sus creencias en esas sagradas escrituras iniciales, en ese Antiguo Testamento. Bien, y dentro de cada una de esas religiones, numerosas facciones. Si ahora nos vamos a cada una de esas facciones, descubriremos que cada persona dentro de entiende a Dios como a su propia forma. Ahora preguntaríamos, ¿cuántos dioses hay? Y la mayoría diría que su Dios es el Dios verdadero. Sí, pero tú tienes un Dios verdadero, el otro tiene un Dios verdadero, el otro tiene un Dios verdadero y el otro también. Que a la larga es el mismo, pero no. Pues si nos pusiéramos a analizar, podríamos descubrir que de esas primeras escrituras, a través de copias y traducciones, cada uno ha ido imprimiendo su forma de pensar, su forma de adaptar y lo que creía que debía de ser. Por lo cual, ¿qué hay de cierto en esas escrituras? ¿Qué hay de cierto en lo que por hoy podemos llegar a creer? Observamos con muchísima más atención que hay incluso palabras y frases descritas por Jesucristo, teóricamente, las cuales no tienen ninguna relevancia, porque era muchísimo más importante señalar de que era una vida divina, una vida marcada por los milagros, y era más importante remarcar esos milagros que la propia palabra en sí. De hecho, una de las palabras más importantes, y uno de los mandamientos que dejó Jesús precisamente fue: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy que vemos dentro del mundo de la religión, que todo el mundo quiere imponer a su propio Dios por encima de los demás. No tratan a los demás como a sí mismos, sino todo el mundo está por debajo mía, yo soy superior a todos, aunque muy curiosamente presta más atención a la opinión de los demás que a la suya propia. Bien, con todo esto llegamos a, por ejemplo, aquí en Sevilla, dentro de esas propias creencias, nos encontramos, si empezamos a leer de nuevo esas escrituras iniciales, ese Antiguo Testamento,
una de las cosas era el no a la idolatría, reflejado incluso en lo de Jasón y los argonautas, con el vellocino de oro en la lucha contra el tema de la idealización de las imágenes. Muy bien. Aquí en Sevilla, por ejemplo, a uno de las imágenes que tienen muchísima cariño, muchísima estima y son muy conocidos en toda la ciudad, muy amados, es el Cristo del Cachorro. Es decir, ahora, aparte de que en Sevilla ya no se enfoca la vida y obra de las palabras de Cristo, sino enfocan toda su fe, toda la creencia en pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y a este cachorro al que rezan no es sino un gitano del siglo XVI o XVII, el cual apuñalaron en un conflicto. Y esa imagen es a la que rezan hoy crucificados. Es quien da el nombre a esa imagen. La imagen en sí es Cristo de la Expiración, atribuido el nombre como una muletilla, el cachorro. Sencillamente porque la imagen, más que la imagen de un Cristo que nadie supo jamás cuál es su rostro real, le imprimieron la cara de este gitano apuñalado. Con esto diríamos que en la propia iglesia, en la propia Biblia, nos podemos encontrar que en el mismo texto, o sea, en los mismos textos, muchas veces bastante disparidad, muchísimas contradicciones, y sencillamente cuando fueron unos y otros copiando, traduciendo, no observaron ese error y podemos llegar a descubrir, pues incluso la existencia en esos escritos de varios dioses, o un dios con múltiples personalidades, las cuales no se conocen entre sí. Para unos es un dios vengador, para otros es todo amor, pero unas actitudes que dejan que desear. Y si observáramos con un poquito más de atención, veríamos que llevados de una forma un poquito errónea, un poquito por encima, encontraríamos pues todas las conductas habituales con las que se mueve la civilización desde hace muchísimos siglos y que han ido arrastrando hasta el día de hoy. Como dijo en alguna ocasión, yo no es que crea en Dios o no. No creo a lo mejor en el Dios de las Escrituras. Para mí Dios es muchísimo más importante. Madre naturaleza, la conexión con el cielo y tierra. No puedo creer en algo que puedo sentir. Lo que sientes, lo percibes, lo que se cree. Las creencias son información, hechos que llegan de afuera y tú decides si confías en ello o no. Y en la gran mayoría de casos esas creencias nos vienen impuestas desde hace muchísimos años. Hemos vivido con ellos
he conocido incluso una chica musulmana, la cual empezó a hablarme de Adán y Eva, de la Biblia, pero todo quedaba después de la manzana. Digo, espérate, si me vas a hablar de Adán y Eva, vamos a analizar lo que estás diciendo. No, eso no quería, porque eso es lo que le había contado a la madre. Y resulta, esta chica no sabía hablar marroquí. Todo lo que sabía de la Biblia, o sea, del Corán, era por lo que le había contado su madre, traduciendo la Biblia. Por lo cual, lo que ella podía interpretar es, digamos, la interpretación que hiciera quien escribió esa traducción del Corán, pasando a la interpretación que hace la madre al leer ese Corán, la interpretación que hace al traducirlo, y cuando ya lo ha traducido para que la hija lo pueda entender, la interpretación que hace la hija al escucharlo. ¿Cuánto ha podido cambiar ahí la historia? Pues ahí la mayor prueba que nos movemos más por corazón, instinto y creencias que por un sentido común y un criterio propio. Sin más.